Capítulo 1. Definición de mapeo espiritual. De acuerdo con Wikipedia y la inteligencia artificial se define mapeo o cartografía espiritual de la siguiente manera. El mapeo espiritual es un concepto amplio que se refiere a la exploración y comprensión de la dimensión espiritual de la existencia humana. Puede abarcar diversos aspectos, como la religión, la espiritualidad personal, las creencias, las prácticas religiosas y la interacción entre la tecnología y la espiritualidad. Permíteme ofrecerte una descripción general de cada uno de estos elementos. Humano. El mapeo espiritual basado en lo humano implica la búsqueda y el entendimiento de la espiritualidad desde la perspectiva de la experiencia humana. Explora cómo los individuos experimentan y comprenden lo divino, lo trascendente o lo sagrado en sus vidas. Incluye aspectos como la conexión con el yo interior, la búsqueda de significado y propósito, y la exploración de la naturaleza de la conciencia. Espiritual. El mapeo basado en lo espiritual se centra en las diversas tradiciones y prácticas espirituales que existen en el mundo. Incluye religiones organizadas, como el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y muchas otras, así como también prácticas espirituales no religiosas, como el yoga, la meditación, la astrología y la sanación energética. El mapeo espiritual busca comprender las creencias, rituales, textos sagrados y experiencias espirituales asociadas a estas prácticas. Religioso. El mapeo espiritual basado en lo religioso se enfoca en el estudio de las religiones y sus diversas ramificaciones. Esto implica comprender las estructuras organizativas de las instituciones religiosas, la historia de las tradiciones religiosas, las creencias teológicas y los sistemas éticos que guían a sus seguidores. El mapeo religioso también puede examinar las interacciones entre diferentes religiones y su influencia en las sociedades y culturas. Sectas. El mapeo espiritual basado en las sectas se refiere al estudio y análisis de grupos religiosos o espirituales, que se consideran marginales o desviados de las religiones dominantes. Las sectas pueden tener creencias y prácticas diferentes o únicas, y a veces pueden ser consideradas controvertidas o peligrosas. El mapeo de sectas busca comprender su origen, desarrollo, creencias y prácticas, así como los impactos que pueden tener en sus seguidores y en la sociedad en general. Tecnológico. El mapeo espiritual basado en lo tecnológico explora la intersección entre la tecnología y la espiritualidad. Esto puede incluir el uso de la tecnología en prácticas religiosas o espirituales, como la transmisión de servicios religiosos en línea, la creación de aplicaciones móviles para meditación o la utilización de dispositivos tecnológicos en rituales sagrados. También puede abordar preguntas filosóficas y éticas sobre cómo la tecnología está cambiando nuestra comprensión de la espiritualidad y cómo nos relacionamos con lo divino. En este punto entra el tecnoacoso, sus raíces o ramificaciones, la unificación que se realiza con quienes gobiernan el sistema y quienes realizan hechicería alternativa con este tipo de sistema que se enfoca en el inconsciente y subconsciente de la víctima. Es importante destacar que el mapeo espiritual es un campo amplio y en constante evolución, y distintos enfoques y perspectivas pueden proporcionar diferentes interpretaciones y comprensiones de estos temas. Cristianismo. En el cristianismo el mapeo espiritual se basa técnicamente en la lucha constante de las tinieblas con la luz. Ciertos movimientos carismáticos sostienen la creencia en la existencia de fuerzas espirituales negativas o demoníacas y promueven la idea de identificar y combatir estas fuerzas en áreas geográficas específicas. Estos enfoques de mapeo espiritual suelen estar arraigados en interpretaciones particulares de textos religiosos y pueden involucrar prácticas como la oración de guerra, la búsqueda de la liberación espiritual o la identificación de supuestos puntos de entrada o puntos estratégicos en una localidad o región. El propósito de este mapeo espiritual puede ser identificar los lugares donde se cree que estas fuerzas negativas están operando, y posteriormente dirigir esfuerzos de oración y actividades espirituales para expulsar o derrotar a dichas fuerzas. Es importante tener en cuenta que este enfoque de mapeo espiritual basado en la guerra contra las tinieblas no es aceptado ni practicado por todas las tradiciones religiosas o espirituales. Algunas personas pueden encontrar significado o propósito en estas prácticas, mientras que otras pueden tener perspectivas diferentes o considerarlas como supersticiones o interpretaciones erróneas. Es fundamental abordar estos temas con respeto y considerar la diversidad de creencias y prácticas espirituales.
que existen en el mundo.